Buenos días para todos. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Económicas, el Departamento de Ciencias Contables y la Asociación de Contadores de la Universidad de Antioquia, ACUDA, les dan nuevamente la bienvenida a este encuentro académico que nos convoca para seguir reflexionando sobre la educación, la profesión contable en el contexto nacional e internacional. Les recordamos a los conferencistas y panelistas y moderadores la metodología programada para el desarrollo del panel. Las preguntas que surjan durante el desarrollo de las conferencias deben ser consignadas en el formato de pregunta que se estará entregando por el personal de logística que se encuentre en el recinto. Estas inquietudes se resolverán una vez terminen todas las intervenciones. Damos entonces paso a la primera conferencia y para esto tenemos como invitado el señor Raúl Uribe, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, especialista en Derecho Tributario Internacional en la Universidad Externado de Colombia, especialista y diplomado en NIIF de la Universidad de AFIT y magíster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad Medellín. En la actualidad se desempeña como director financiero y tributario en subgrupos y filiales colombianas del Grupo Multinacional, como profesor de posgrados en temas tributarios en varias universidades y conferencista independiente en temas tributarios. Y amigo de esta casa, ¿no? Quedamos. Así que agradecemos a Raúl Uribe y le damos la bienvenida por su participación en esta mañana. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Es el apuntador. ¿Este es cierto? ¿Cuál es el que...? Creo que no hace falta. Bueno, muy bien, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí. ¿Ah, sí? Pero no tenemos los inalámbricos. Buenos días, ¿mejor así? Hola, muy bien, perfecto. Como ya decía la profesora Lina, mi amiga, compañera de hace muchos años, lo más grato de este momento es compartir con colegas, amigos, conocidos, compañeros y en la casa de uno, la que considero mi casa, el alma mater, mi casa académica, la que me vio nacer como profesional, la Universidad de Antioquia, esta universidad que tanto queremos. Me han invitado hoy para conversar, para charlar. La excusa es ese tema, algunas reflexiones. No es mi interés, y hago esa claridad de una vez, no es mi interés hacer aquí una disertación filosófica respecto a algunos temas, entre otras cosas no es mi área, con todo el respeto de los filósofos, cada quien zapatero a sus zapatos. El rol del contador en la tributación, un trilema entre lo ético, lo técnico y lo pragmático. Ese es el tema, el título por lo menos para charlar el día de hoy en este rato. Lo más importante de esa lámina, y ya lo decía la profesora Lina, lo más importante son las dos primeras líneas. Contador y primera especialización en esta casa, que me vio llegar coincidencialmente, justo lo estaba pensando ahora, hoy es 30 de septiembre, sí, 30 de septiembre, justo hace 26 años, 28, ya va corriendo el tiempo, 28 años, justo en septiembre de 1994, el 1 de septiembre recuerdo, llegué por primera vez ya como estudiante, primíparo por supuesto, a la universidad. Además, aquí contando chismes, fue también el mes en que conocí a mi actual esposa, yendo en contra de ese dicho popular de que la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Yo voy en contravía de eso, sigo siendo el esposo, el feliz esposo de
mi compañera y mi novia de pregrado. Ya ha corrido bastante tiempo. Trilema, primero un pequeño acuerdo aquí, convengamos, soy de definiciones sencillas, como les decía y sigo insistiendo, la idea no es aquí hacer una disertación filosófica demasiado profunda, pero sí expresar algunas reflexiones y para eso algunos conceptos. Trilema. Elección entre tres opciones que aparentemente son contradictorias entre sí, o algunas veces de hecho lo son, o bien conducen aparentemente a resultados distintos. Digamos que es un dilema al que se le agrega una tercera opción, que nos pone a dudar. Si los dilemas nos ponen a dudar, imaginemos los trilemas, y ese es mi punto de partida aquí. Y son estas las tres esferas, esos tres frentes en los que en mi vida profesional, como contador, como tributario, como financiero, en los diferentes roles que he desempeñado y sobre todo, lo que he visto en otros colegas, porque creo que en la vida más de la mitad de lo que he podido aprender, de lo que tengo como experiencia, yo más de la mitad podría decir que es lo que he visto en otros colegas, en otras personas, como dicen por ahí, aprender con el ejemplo, como dicen las abuelas, aprender de la experiencia ajena. Creo que la más de la mitad del aprendizaje viene de esa fuente, más lo que el camino, el andar por la vida nos va dejando. Y es esto, como contadores nos movemos frecuentemente entre esos tres círculos, entre lo ético, lo técnico, lo pragmático. Definiciones simples. Lo ético, ¿qué entendemos por lo ético? Por ahí los autores hablan de lo ético como la ética en general, como la reflexión acerca de los asuntos de la moral. Y hay tratados, hay libros completos hablando de la ética, insisto, no es mi interés aquí. Yo, ¿cómo lo veo? Veo la ética como ese lente. Bueno, yo ya con mi mala visión ya no necesito lente, ya necesito lupa, casi microscopio. La lupa que le ponemos a cada situación en la vida y que nos sirve, la ética nos sirve para identificar, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y primer elemento, ya difícil, identificar lo correcto de lo incorrecto. Y lo segundo, y tal vez más importante o tan importante como lo primero, es elegir el curso de actuación entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces lo primero es identificarlo y lo segundo, elegir lo correcto. Me parece a mí que ahí está el fundamento de la ética. Lo técnico, pues para eso estudiamos y particularmente como contadores tenemos una formación técnica, una formación muy rica en lo técnico, una formación que en nuestra vida profesional nos permite ser auditores, asesores, contadores como tal, hablando específicamente de la técnica contable, consultores, administradores, gerentes. Es decir, si algo tiene nuestra profesión es esa amplitud en cuanto al campo de acción. Son muchos los roles que podemos jugar en la sociedad, en las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que ver aquí. Y lo pragmático, con lo pragmático me refiero, ¿cómo veo yo el pragmatismo? El pragmatismo lo veo como esa capacidad de hacer las cosas bien hechas, pero fáciles. Con frecuencia escucho quejas respecto a nosotros, los contadores, igual que con otras profesiones, pero aquí concretamente quejas respecto a los contadores, que somos muy enredados. Como que lo fácil lo complicamos y lo complicado lo complicamos aún más. A veces escucha uno esa queja. Creo yo que el pragmatismo bien entendido debe propender por eso, debe propender por hacer las cosas bien hechas, pero lo más sencillo posible.
Y bien hechas, por ahí hay algún dicho, me excusan que no cite autores, se me escapan los autores de esas frases que va viendo uno por ahí, ya las ve hasta uno en memes, ya en con este exceso de información que tenemos, pero por ahí dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo en eso. Yo creo que no hay que buscar la perfección hay que buscarla, pero conscientes de que nunca la vamos a lograr. Pero en esa búsqueda de la perfección, realmente lo interesante, lo importante es lograr que las cosas queden bien hechas. Quedan bien hechas. Bien hechas con agilidad, con rapidez, con relevancia. Y lo decimos y digamos, voy a poner un ejemplo aquí que a todos, por supuesto, nos es familiar. Cuando hablamos del famoso cierre, de los famosos cierres contables, piensen ustedes en un cierre de ejercicio, cierre de estados financieros con todo lo que eso conlleva, que la vida los que hemos ejercido como contadores o responsables de áreas financieras o de cierres en las compañías, es una forma también de medir la edad. ¿Oíste cuántos cierres contables te han tocado en la vida? Es una forma de medir la edad, de indirectamente preguntarle a la dama qué edad tiene, no le pregunte qué edad tiene. Si es colega, si es contadora, pregúntele cuántos cierres ha presenciado. He presenciado 38 cierres, usted más o menos hace la cuenta. 38 cierres y salvo que haya iniciado su ejercicio laboral siendo menor de edad, no debería, entonces usted le calcula, si esta empezó a los 18 o 20 años, usted va calculando. En esos cierres contables intentamos buscar que queden bien hechos, no perfectos, esta no es una ciencia exacta, bien hechos, pero hasta dónde buscar que queden muy bien hechos, pero que también sean relevantes, que sean útiles, que sirvan para algo. Entonces voy a ir a un extremo y quienes me conocen en aula saben que me gustan los extremos y a veces los ejemplos traídos de los cabellos para hacerme entender, y es que no tiene ningún sentido para nadie que hoy 30 de septiembre, por ejemplo, en una compañía X, en un usuario X de esa información, un colega obsesivo por la perfección apenas esté presentando la información del cierre, diga usted el balance, diga los resultados, diga usted el paquete de información, 30 de septiembre de 2022, que la esté presentando con lujo de detalles y podría decir está casi perfecta, todo cuadra, pregunte por lo que no vea, pero el corte que está presentando es el 31 de diciembre de 2021. ¿Ya para qué? Te quedó perfecto, pero ¿ya para qué? Ya es irrelevante. Ya las decisiones que se debieron haber apalancado en esa información ya sucedieron, ya pasaron. Ya no hay nada que hacer. Es más, necesito esa información pero actualizada el 30 de septiembre y lo necesito para el lunes. Ese, por supuesto, llevado al extremo. A eso me refiero con el pragmatismo, hacer las cosas lo mejor posible, pero sin perder relevancia, sin perder utilidad. Pero a veces, en nuestro ejercicio práctico, encontramos aparente, y ese es el tema aquí, aparente conflicto entre esos tres. A veces pareciera que lo pragmático, encuentra uno que lo pragmático es hacer las cosas de cualquier manera. Es que como me lo pidieron tan rápido, como estamos de afán, como tenemos tanto para hacer, entonces las cosas las empezamos a hacer en modo automático. O como digo yo a veces, en modo autómata, ni siquiera automático, autómata. Robotizados, mecanizados. Ahí hay un interrogante grande para nosotros como contadores. Con dudoso rigor técnico, infringiendo normas, malinterpretando normas o sin conocer las normas. Contables, tributarias, esencialmente. Y dejando a un lado lo ético. Es que ese estado financiero que estamos presentando realmente no muestra la realidad de la compañía. Esa declaración de renta que se está presentando por estos días, por ejemplo, estamos en vencimientos en Colombia de declaraciones de renta de personas naturales, esa declaración de renta no refleja la situación fiscal de esa persona. Tal vez por desconocimiento, porque no se está aplicando correctamente una norma fiscal, o tal vez porque hay un conflicto ético. Porque es que ese contribuyente
es cliente mío hace 10 años, estoy poniendo un ejemplo, es cliente mío hace 10 años y él todos los años a mí me dice cuánto le tiene que dar el impuesto. Él me lo dice, me pone un impuesto objetivo. Ve, yo no tengo sino 1 millón de pesos, vos verás qué haces. ¿Será que ese colega, ese contador, ese asesor, será que hace todo lo que esté a su alcance, incluso yendo en contra de la técnica, en contra de la norma y en contra de su ética, para acomodar esa declaración para que dé el 1 millón de pesos? Cuando no es la realidad de ese contribuyente. Dejo planteado el punto. Por ejemplo, solo para mencionar ejemplos, y con seguridad a cada uno se le ocurre un largo listado, un largo etcétera. ¿Será ético preparar contabilidades múltiples? Me gusta mucho el cine, me gusta el cine, me gusta el universo Marvel, no tengo problema con eso, tengo 2 hijas adolescentes, una va a cumplir 15, otra va a cumplir 17, nos encantan los Avengers, el Doctor Strange, todos estos. A propósito del Doctor Strange, la película reciente, la más reciente, es algo así como, habla algo del multiverso. Viendo esa película y viendo más o menos la temática, me sentía yo como, en la vida real uno a veces encuentra compañías o le cuentan historias de compañías o hay colegas que parecen estar emulando el multiverso con la contabilidad. Me explico. Preparan la contabilidad a la medida. ¿Para qué la necesitan? La necesito para un crédito en la DIAN, entonces le da un resultado. Perdón, un crédito con un banco, le da un resultado. Porque va a pedir un crédito y necesita y el gerente le dice, o el usuario de la información le dice, o la persona natural le dice, necesito que esa declaración de renta muestre un patrimonio alto y que muestre solvencia, porque es que necesito un crédito. Sí, señor, se lo tengo. El mismo día en la tarde, necesito un balance para los accionistas. ¿Cómo lo necesita? Necesito mostrar muy buenas utilidades. Necesito que el flujo de caja, que haya una caja disponible al cierre del año interesante. Y pilas con que tales rubros se ajusten al presupuesto. Luego le dice, necesito un estado financiero para la DIAN, necesito información para la DIAN. ¿Y cómo la necesita? Entonces parece que la contabilidad estuviera como en una multidimensión. Depende para qué. Y nos enseñaron, y yo sigo creyendo eso, que la contabilidad es una sola. La realidad económica es una sola. Que tiene subjetividades, por supuesto, insisto, esto no es ciencia exacta, pero es una sola. Y aplicando juicio profesional, de lo que tanto nos habla NIF, normas internacionales, aplicando juicio profesional que admite, por supuesto, subjetividad, pero la subjetividad no la podemos entender como contabilidad a la medida, pienso yo. A eso me refiero. ¿Será ético? ¿Serán éticas esas que yo llamo contabilidades múltiples? Hace muchos años era famosa la contabilidad doble. Lo que me preocupa es que ya ni siquiera, cuando estaba preparando estas líneas, me sorprendió, me generó cierto impacto. Sí, no, es que yo aquí no puedo hablar de contabilidad doble, porque uno en la vida real uno ya ve contabilidad doble, cuentan de contabilidades triples, cuádruples. Ya ni que habla doble, es decir, ha evolucionado el concepto. Es el multiverso de la contabilidad. Y ni hablar de lo tributario. ¿Será ético? Subestimar o sobreestimar ingresos o gastos. La escena con el gerente. El cierre del mes, 30 de septiembre, a propósito, cierre de mes y cierre de trimestre. Muchas compañías que les interesan mucho los cierres trimestrales y hay muchas decisiones que se desprenden de esos cierres trimestrales. Imagínese usted la escena esta tarde, hoy viernes, se encuentra con ese gerente en un ascensor, en el ascensor allá del edificio donde usted trabaja. Entonces, ¿cómo vamos para el cierre de septiembre? Recordad que lo necesito el lunes. Entonces, el contador ya sabe que el fin de semana no va a poder pasear. Hay que cerrar septiembre porque necesito un informe para el lunes. ¿Cómo va septiembre? Doctor, de acuerdo con la realidad económica de la compañía,
vamos, digamos, vamos bien. Vamos bien, usted sabe, nos ha ido muy bien, los ingresos, van bien las ventas, etcétera, y contra el presupuesto no vamos bien. Vamos un 50% por encima de los ingresos, de la utilidad presupuestada. Sí. Doctor, pero le veo cara de preocupación, eso es bueno. Yo pensé que me iba a invitar a almorzar por la noticia. No. ¿Sabes qué? No, eso es bueno. Pero para ese informe del lunes yo necesito, y le hace con la mano así, yo necesito que le bajes. Doctor, ¿que le baje a qué? Que le bajes a la utilidad. ¿Por qué? No, porque es que si en septiembre mostramos una sobreejecución, mostramos que vamos por encima del presupuesto en un 50%, entonces me van a pedir, me van a exigir más, es el gerente, me van a exigir más para el cierre de diciembre. Y recordad que por esta época estamos en el ejercicio del armado del presupuesto para el año 2023, año siguiente. Entonces imagínate yo donde muestre que voy por encima a septiembre, voy por encima en un 50%, entonces imagínate la meta que nos van a poner para el año 2023, no, bájale. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo le bajo? Fácil, métete allá una provisión. No sé si tenemos personas aquí de otros países, ¿me entienden el concepto? Si alguien no me entiende un concepto, meta allá una provisión, un gasto. Métalo allá. Doctor, claro, por supuesto. ¿Cuál fue el hecho económico? ¿Cuál es el hecho económico que debo reconocer como gasto? Usted por favor me lo indica. ¿Y quién tiene el soporte? Hay un contrato, hay una factura, hay un correo, hay un acta, hay algún documento que dé cuenta de ese hecho económico y yo con mucho gusto lo voy a reconocer. ¿Y de cuánto es el gasto? Entonces él empieza a mirar para el techo del gasto. ¿Cuánto es que estamos excedidos en la utilidad? Estamos excedidos en 500 millones. Entonces ese es el valor del gasto. Necesito un gasto de 500 millones. Necesito, ese es el discurso, necesito un gasto de 500 millones para que esa utilidad se ajuste a la del presupuesto. No, ¿cuál soporte? No. Digamos que ese colega no pregunta más y lo asume como una orden, es una orden la que le están impartiendo, y este sábado, este domingo va y reconoce un gasto. Doctor, ¿cuál línea de gasto? Usted verá, usted es el que sabe de eso. Ahí sí, usted es el que sabe de eso. Es un honorario, es un servicio, es un arrendamiento, es un viaje, al gerente de eso no le importa el gasto. Y usted va y reconoce, ahí pone allá en la contabilidad un gasto, el de los 500 millones de pesos o la cifra que fuera, ¿contra qué? Porque es que además la partida doble eso tiene que cuadrar, entonces contra un pasivo inexistente. ¿A quién le debemos ese gasto de arrendamiento honorario? El concepto que haya elegido para inventar el gasto. En aula frecuentemente marco mucho con este tipo de ejemplos, marco la distinción entre una estimación, digo yo que la calidad, uno de los indicadores para medir la calidad de una contabilidad es la calidad de las estimaciones. Pero no confunda estimar con inventar. La contabilidad no debería ser de invenciones, distinto de estimaciones. Esta de mi dramatizado es una invención. Entonces ese colega o esa colega se inventó, por orden del gerente, se inventó un gasto honorario, arrendamiento, el que quieran, contra un pasivo. ¿A nombre de quién el pasivo? Es que el pasivo realmente no existe. Y conectando de una vez con lo tributario, porque entonces aquí nos movemos en el mundo tributario, en el mundo contable. Entonces tenemos un pasivo inexistente, que tiene una consecuencia grave, insisto, no sé si nos acompañan personas de otros países, pero en Colombia y en otras legislaciones es usual que esos pasivos inexistentes tienen consecuencias fiscales, consecuencias que son sancionables, entre otras una de las sanciones más costosas en el Estatuto Tributario colombiano, la de los pasivos inexistentes, que es la misma de los activos omitidos. Ya está ese contador reconociendo en la contabilidad un pasivo inexistente, ¿a nombre de quién? A veces, una cosa macabra, hay compañías que tienen pasivos reconocidos a nombre de terceros muertos.
Es una cosa vinculada con el más allá. Pasivos inexistentes. ¿Para qué? Para suplir la necesidad de un usuario muy particular, que a veces, y eso también lo encuentro y me llama mucho la atención, muchas veces ese gerente realmente no tiene mala fe, realmente no dio esa instrucción partiendo de la mala fe, en otros casos sí, pero en el común de los casos pienso yo, y es lo que he vivido en la práctica y lo que a uno le cuentan, es que ese gerente, ese usuario, estoy aquí dramatizando con el gerente, pero imagínense el usuario que tenga esa intención y que imparta esa instrucción o que haga esa solicitud, creo yo que la mayoría de las veces no es por mala fe, es por desconocimiento. Es por desconocimiento, porque no sabe cuál es la consecuencia, porque alguien le dijo, tal vez otro contador en el pasado, le dijo que era posible inventar gastos, que con eso no había problema, que eso no necesitaba ningún soporte, que eso no tenía ninguna consecuencia en la información, que eso no tenía ninguna consecuencia fiscal, tal vez. Y partiendo de ese desconocimiento, el gerente entiende que eso es normal. Y este contador, el de la escena, no hace el esfuerzo necesario para explicarle técnicamente que eso está mal, sin hablar de lo ético. Y muchos otros ejemplos que surgen de ahí. Emitir certificaciones sin soportes. Hace poco, alguien no tan cercano de la familia, digamos familia lejana, y pasa con frecuencia, como saben que uno es contador, entonces por allá en algún trámite, para algún crédito, en algún lado, es usual que pidan certificaciones firmadas por contador público, eso es bastante usual. Que certificados de ingresos, incluso muy curioso porque en ocasiones hay entidades que piden unas certificaciones que el contador certifique que la mamá se llama María. El contador que tiene que ver con eso, pero eso es otro tema. Pero también es común que se pidan certificaciones de ingresos, por ejemplo. Entonces hace relativamente poco alguien se acercó, vos me ayudas con una certificación, ¿qué necesitas? Es que va a pedir, estoy tramitando un crédito, no recuerdo qué era, y me están pidiendo certificar los ingresos del año X, el año pasado creo que era. Ah, perfecto. ¿Y cuál fue más o menos el ingreso? No, yo quiero, como necesito que me tramiten el crédito, yo quiero certificar ingresos altos. ¿Y tuviste ingresos altos? No. Pero quiero que aparezca así. ¿Y tenés soportes? No. Pero quiero que aparezca así. Es que no me están pidiendo, allá no me están pidiendo soportes. Simplemente necesitan la certificación firmada por contador público. No se te olvide poner tarjeta profesional número tal. Si puedes poner la huella, mejor. Pero necesito que el ingreso sea tal. No, yo no hago eso. Entonces vino la explicación técnica. Al principio había una cara creo que de enojo, de decepción de esa persona, pero finalmente entendió. A veces es más fácil, otras no tanto, pero finalmente entendió porque yo no le podía firmar esa certificación. Por allá al final me dijo, vení, pero es que en otras ocasiones yo he necesitado certificaciones parecidas y he encontrado contadores que no me preguntan tantas cosas como vos como que sos muy cansón, ¿no? No. Porque yo he encontrado contadores, es más, había un contador, un perfecto desconocido, que a mí me cobró 20.000 pesos. Y me dijo, ponga en la certificación lo que usted quiere que diga. Y me la trae, yo se la firmo. Será ético, será técnico, es muy pragmático, digo, muy fácil de hacer. Pero recuerde, mi concepto de lo pragmático es fácil de hacer, pero bien hecho. Asesorar, aquí sí que tendríamos mucho de qué hablar. Asesorar o acompañar como contadores, como profesionales. Y ojo que esto no es solo de contadores, aquí porque estamos en un recinto de colegas, pero esto aplica también a abogados y a otras profesiones. Pero
asesorar, aconsejar, recomendar, participar con evasores y morosos. Personas naturales y jurídicas que intencional y premeditadamente no quieren pagar impuestos, no quieren aportar a la seguridad social. Intencional y premeditadamente quieren hacer las cosas mal. Son evasores, claramente son evasores, no quieren pagar los impuestos, no quieren contribuir a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Es ético que usted asesore, acompañe, trabaje para una de esas personas, empresas o personas naturales o individuos. Por eso lo planteo como interrogante, porque con el máximo respeto puede que haya alguien que lo vea de alguna manera ético, porque ahí podría haber algún argumento a favor. Hombre, es que ¿sabes qué? Es que en Colombia, quienes me conocen en aula saben que yo utilizo mucho la siguiente, lo veo como cierta caricatura de la realidad. Y es que este país yo lo veo como en dos dimensiones. Veo por un lado a Colombia, el país que quiero habitar, en el que me quiero quedar, por el que quiero trabajar, Colombia, en donde creo que somos más las personas que queremos hacer bien las cosas, pero hay un país paralelo que yo llamo Locombia, en donde pasan cosas extrañas, pasan cosas raras, las cosas se hacen mal. En Locombia hay evasores y morosos. Insisto, evasores y morosos que premeditadamente, no por falta de plata, porque es que puede que usted, es más, en este momento no estoy seguro de si pagué mi tarjeta de crédito, puedo ser un moroso practicante en este momento, pero no porque mi intención sea no pagar, de pronto me olvidó, no tenía plata, porque hacemos, pues uno puede que no tenga plata y no paga a tiempo. No me refiero a ese moroso, me refiero al moroso que intencionalmente, teniendo con qué, no paga. Hay familiares así, hay amigos así, no, amigos no, mis amigos no son así, pero hay conocidos así, que le piden a uno plata prestada y uno sabe que tienen plata. Uno sabe que por ahí hicieron un negocio y les entró un dinero y no le pagan a uno. Oíste, mi plata. Y son morosos. Hay personas que son proclives a ese tipo de comportamientos. Entonces, piense usted en este colega que le ayuda a ese evasor a evadir. Es más, le recomienda evadir. Y existe una fama en el mercado que me preocupa enormemente, una fama en el mercado de que el mejor asesor es aquel que más trampas conoce. Es el mejor asesor. Me preocupa. Me preocupa tanto desde el lado del cliente como desde el lado del colega. ¿Para dónde vamos? Recomendar el ocultamiento de activos. Siempre ha estado de moda, ahora está de moda. Ahora que tenemos un proyecto de reforma tributaria, más adelante me concentro un poco más, puntualizo unos temas, pero siempre ha estado de moda, no solo ahora. Cada que surge una reforma tributaria, aparecen ciertos comportamientos, aparecen personas de este estilo buscando asesores de ese estilo. Por ejemplo, para ocultar activos, no es que ¿sabes qué? Es que ya sabemos que a partir del 1 de enero, eso se los aseguro, eso ya está claro, a partir del 1 de enero de 2023 vamos a tener nuevamente el impuesto al patrimonio, que viene siendo un impuesto temporal en Colombia, por si hay personas de otros países, para darles este dato. Es un impuesto temporal en Colombia más o menos desde el año 98. Temporal. Más o menos. Llevamos unos 24 años. Y con mucho cinismo, en el proyecto de reforma que en este momento cursa y se analiza en el Congreso de la República, ahora sí el texto dice que la intención es que ese impuesto al patrimonio sea permanente. Ah, es que no lo era.
Ya sabemos que 1 de enero habrá impuesto al patrimonio, año 2023 y siguientes hasta nuevo aviso. Entonces, ante esto, claro, surge la preocupación de quienes tienen patrimonios altos, surge esa intención de ocultar activos. Hagamos lo que haya que hacer para no pagar impuesto al patrimonio. Y una de las alternativas es ocultar activos. No le muestre activos, escóndale los activos a la administración tributaria para disminuir ese impuesto, para evadir, claramente, evadir el impuesto al patrimonio. Ocultar activos. Así como hace un momento hice una mención sobre los pasivos inexistentes, este tema de ocultar activos nos lleva a la misma sanción fiscal que es la omisión de activos. De hecho, es la misma norma, la omisión de activos o pasivos inexistentes es un hecho sancionable y es una sanción muy costosa. Recomendamos eso. Encubrir o participar en fraudes. No voy a hacer comentarios ahí, está muy temprano. No voy a hacer comentarios al respecto. ¿Es ético? Creo que no hay mucho que decir. ¿Cuánto quiere que le den? Lo que decía hace un momento. Hay usuarios, tanto empresas como personas, que como que le plantean el reto. Yo necesito que el impuesto me dé tanto. Yo necesito que las utilidades de la compañía den tanto. Doctor, pero es que esa no es la realidad fiscal o no es la realidad económica. No me interesa. Pero es que a usted lo tengo para eso. Entonces lo hace sentir bien y usted saca pecho. Uy, me dijo que para eso me tiene. Para eso estoy. ¿Cuánto quiere que le dé? Será técnico. Lo anterior, cuestionable desde el punto de vista principalmente ético. En cuanto a lo técnico, sugerir escrituras de compraventa por valores inferiores al real. Nuevamente, si hay personas que no están en Colombia, les voy a contar. Resulta que en Colombia hay una práctica, corrijo, en Locombia hay una práctica bastante generalizada y no nueva, eso ya de hace muchos años. Hay una práctica generalizada en donde, por ejemplo, dos personas, naturales o jurídicas, negocian un inmueble. Suele pasar con inmuebles. Porque resulta que en Colombia hay otro fenómeno, y es que los avalúos catastrales de los inmuebles en todo el país, es un fenómeno en todo el país, los avalúos catastrales no reflejan la realidad comercial de la mayoría de inmuebles, residenciales o comerciales, sobre todo los segundos, o los rurales. Y ahora que estamos en un boom inmobiliario, después de pandemia todos queremos vivir en el campo, bueno, o la mayoría. Uno se encuentra con los colegas, con los compañeros, ¿viste? Entonces que no, estoy construyendo una casa no sé dónde, uy, qué chévere. ¿Y cuánto te valió ese lote? No, eso está por las nubes. Y está por las nubes. En general la propiedad raíz está disparada. Justo ayer veía alguna noticia de que sigue disparada el negocio inmobiliario. En todas las ciudades, y en particular en las principales, zonas rurales y demás. En Colombia ocurre un fenómeno en donde los avalúos catastrales, y eso tiene otras aristas, los avalúos catastrales que administran los municipios están bastante lejos de la realidad comercial. Entonces usted se encuentra inmuebles que en el avalúo catastral muestran 100. Oíste, vos venderías ese inmueble por 100. ¿Cómo te ocurre? Vea, tengo un cliente al frente que me está ofreciendo, una persona, un amigo, un conocido, lo que quieran, que me está ofreciendo 1000. Valor comercial más cercano a la realidad, pero el avalúo catastral es 100. Eso pasa y eso tiene otros problemas que no es nuestro tema aquí. Pero resulta que entonces ese inmueble del que estoy hablando, que el avalúo catastral es 100, pero el valor comercial es 1000, se va a vender. Hay negocio. Imagínate, la semana entrante, primera semana de octubre, ya tenemos cita en la notaría para materializar esa compraventa. Ah, bueno, perfecto. Imagina la escena de comprador y vendedor entrando a esa notaría para formalizar ese negocio.
solemnizar, formalizar, perfeccionar el negocio jurídico, como dicen los amigos abogados. Ah, perfecto, muy bien, se sientan ahí en la mesita de la notaría o en café y con el notario o el delegado del notario. Señores, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Ah, vamos a comprar, vender un inmueble. Ah, muy bien, perfecto, todos los documentos, todo el trámite. Bien, y ojo con la pregunta, ¿qué valor le van a poner a la escritura? Lo preguntan en la notaría, típicamente. ¿Qué valor le va a poner a la escritura? Entonces a alguien de pronto un poco ingenuo, tierno, angelical, de pronto que diga, ¿qué valor le va a poner? Pero ¿por qué me pregunta eso? Debería sobrar la pregunta. La pregunta debería ser, ¿cuál es el valor del negocio? El valor del negocio es 1000. Es más, acabaron de hacer una promesa de compraventa hace 15 días, una promesa de compraventa en donde están pactadas todas las condiciones del negocio, y allá dice que promitente comprador y promitente vendedor prometieron comprar y vender el inmueble tal en 1000, ahí lo dice. Es más, fueron a la misma notaría y ya le pusieron el sello, ahí dice 1000. Constituyeron fiducia. Es más, ya se abonaron platas. Es más, a veces en la notaría ya, no, es que ya somos conocidos y ya los 1000 se los consignó el comprador al vendedor. Promesa de compraventa, fiducia, consignación bancaria, 1000. Y en la notaría le preguntan qué valor le va a poner a la escritura. Entonces no sé si es más curiosa la pregunta o más curiosa la respuesta. Porque la respuesta, póngale 100. ¿De dónde salieron los 100? Ah, el avalúo catastral. Porque resulta que es posible que en la escritura aparezca el avalúo catastral. Digo posible porque se usa, es una costumbre, una mala costumbre. Pero resulta que técnicamente, por ahí hay normas en el Estatuto Tributario y mucha doctrina de la DIAN que dicen que fiscalmente las transacciones de compraventa de bienes y servicios, etcétera, muy particularmente inmuebles, deben declararse, deben soportarse por su valor real. Y hay sanciones específicas para quien contravenga eso. Hay consecuencias inclusive para el notario, para el comprador y para el vendedor. Sanciones y demás. Pero la hacen por 100. Y con esa inconsistencia, porque esto también está impregnado de un poco de ingenuidad. Recuerde, promesa de compraventa, fiducia, consignaciones bancarias por 1000 y la escritura que el notario le informa en la exógena, la información exógena a la DIAN por 100. Depreciar contablemente usando vidas útiles fiscales. Les confieso, este tema me atormenta desde hace muchos años. No me deja dormir. Vuelve y juega, no sé si nos acompañan personas de otros países, pero en Colombia pasa lo siguiente. En Colombia tenemos muchos malos entendidos. En aula yo los llamo leyendas urbanas. ¿Qué es una leyenda urbana? Una leyenda urbana tributaria o leyendas urbanas contables. Son esos entendidos, todos los damos por ciertos, la gente del común da por ciertas muchas cosas, aunque no tenga evidencia de que es así, no tiene el soporte de que es así. ¿Pero por qué crees eso? Porque todo el mundo lo hace así. Eso me han dicho toda la vida. Eso debe estar bien. Por ejemplo, existe una costumbre en Colombia de que todos los edificios curiosamente se deprecian en la contabilidad a 20 años. Es difícil que los contadores, así como los abogados y otros profesionales, es difícil que nos pongamos de acuerdo en discusiones técnicas. Pero curiosamente, en lo que tiene que ver con la vida útil de los edificios, para poner un ejemplo, es curioso que ahí sí parece haber un consenso nacional. Todos estamos de acuerdo en que los edificios, los inmuebles en general, se deprecian a 20 años, en la contabilidad. No sé si han escuchado eso, yo lo escucho mucho, y no solo lo escucho, sino que lo veo. Entonces pasan cosas curiosas como la siguiente. Suponga usted que está revisando ese estado financiero al corte de septiembre 30, o el de junio, o el de diciembre de 2021, el que corresponda.
Por algún motivo usted está examinando esos estados financieros. Usted puede que sea un accionista, puede que sea un inversionista que está interesado en entrar en esa compañía, en invertir, puede que usted sea un banco, está analizando un crédito, puede que sea la DIAN, en fin, cualquier usuario que tenga un interés en esa información. Entonces imagínese la escena. Esta persona, el que está interesado en esa información, muéstrame el balance, le muestra el balance, muy bonito, bien presentado, sumas iguales, por las dudas, cuadra, activo igual a pasivo más patrimonio, cuadra, porque hay veces que no cuadran, pero cuadra. Ah, muy bien, muéstrame, ve, y esta oficina, para quienes no sean de la ciudad, en Medellín hay una zona muy famosa que es de alta valorización, los inmuebles son costosos por ahí, es la Milla de Oro. La Milla de Oro, Avenida El Poblado, los inmuebles son bastante costosos en esa zona. Una zona residencial, comercial, de entretenimiento, buenos restaurantes, zona bancaria, etc. Entonces suponga que esta escena ocurre en una oficina cualquiera en esa zona. Bonita la oficina, el edificio. Y esta persona que está haciendo esta revisión de esos estados financieros pregunta, venía, ¿este inmueble es de la compañía? Sí, claro. Ah, ¿y cuánto hace que estar en esta ubicación? Aquí estamos hace 30 años, imagínense. Hace 30 años. Ah, qué bien. ¿Y cuánto les costó esta oficina o este edificio hace 30 años? En 1990 más o menos, 90 y pico. Imagínense, nos costó 100. Ah, muy bien. Perfecto. Y en este momento, esta zona es de alta valorización, en este momento, ¿cuál puede ser el valor comercial, el valor por el cual vendería, por ejemplo, este inmueble? No por este inmueble, por esta oficina, por este edificio, etcétera, nos han ofrecido 5.000 millones. Hace 30 años 100, ahora 5.000. Ah, muy bien, perfecto. En este balance, ¿dónde está representada esta oficina? ¿Dónde está el activo? Que me dijo que es de usted, no es arrendado, no es nuestro. ¿Dónde está en el balance? Es que no lo veo. No, es que no está. ¿Por qué no está? No, es que imagínese, le conté que lo compramos hace 30 años, pero usted sabe, como en Colombia se deprecian los inmuebles a 20 años, entonces más o menos desde el año 2010 no está. ¿Por qué no está? Porque está totalmente depreciado. Usted no sabe, la técnica contable indica que los activos fijos se deprecian en su vida útil y ya la vida útil terminó. Eso dice la técnica contable. Ah, sí, de acuerdo. Pero usaste una vida útil de 20 años, sí señor, claro, es que eso dice la norma. Ah, ¿cuál norma? La norma. Hay una norma que dice, es más, hay quienes dicen, hay una norma que obliga a que en la contabilidad los inmuebles se deprecien en 20 años. ¿Así? Si el interlocutor no es contador, él dice, ve, raro, y se queda con un mal mensaje. Ve, qué rara la contabilidad en Colombia. Obliga a que los inmuebles, a que los activos tan relevantes como este para esta compañía desaparezcan de la contabilidad. Y me habían contado, dice esa persona, alguien me había contado que uno de los axiomas, de los principios clave de la información financiera, ahora con NIIF, y también lo teníamos con el decreto 2649 en Colombia, el del 93, y ahora con NIIF, en el marco conceptual, el axioma principal es la representación fiel. Es decir, la contabilidad se supone que debe servir para acercar la realidad económica al entendimiento del usuario a través de una serie de cifras, representaciones, códigos, etc. Debería ser la información contable y la información financiera ese vehículo para que los usuarios de esa información entiendan la realidad económica de esa entidad. Pero en esa compañía, uno de los activos principales que vale 5.000 millones, la cifra relevante que le quieran poner, no está en el balance. ¿Por qué? Porque depreciaron a 20 años. Y resulta, para no extenderme en ese ejemplo, y resulta que eso nunca ha sido cierto, jamás. Nunca una norma contable en Colombia, ni antes ni ahora, nunca ha indicado cuáles son las vidas útiles, digo los años de vida útil, de ningún activo, y no podría ser, porque es que las vidas útiles nos han enseñado que son una estimación.
no una invención, una estimación técnica, soportada. Y para eso normas internacionales, y ya el 2649 tenía criterios de medición, alternativas de medición. Valor razonable, costo reevaluado, esa ya es otra discusión de cuál es el más apropiado, pero ahí están, técnicamente. ¿Será técnico entonces depreciar contablemente usando vidas útiles fiscales? Y con eso redondeo la idea, y es que las vidas útiles fiscales han existido, pero para efectos fiscales, para otro tema diferente, pero no para la contabilidad, no para la contabilidad. ¿Será técnico no reconocer los impuestos diferidos? No me voy a detener ahí, los contadores, los colegas contadores sabemos qué es eso, pero de pronto tenemos personas que no sean contadores y el tema de impuesto diferido es un tema más que técnico, es un poco esotérico, pero los colegas contadores nos entendemos. Impuestos diferidos, que algunos dicen, eso es nuevo en NIF. No, eso no es nuevo. Los impuestos diferidos los tenemos desde el decreto 2160 de 1986, como norma. Luego, decreto 2649 del 93 y ya ahora bajo el mundo NIF. Y no es una opción, NIC 12 y sección 29 para pymes indican que eso hay que hacerlo, hace parte de la técnica contable. Y no hacerlo tiene cualquier cantidad de efectos, de distorsión en esa información financiera. Restar gastos personales en la declaración de renta del negocio, otra práctica generalizada. Típica persona natural que tiene su negocio a nombre de la persona natural. Los negocios caseros, yo llamo los negocios caseros, que luego de pandemia han proliferado. Ya es muy común que en las casas haya misceláneas, licoreras, bares, discotecas, panaderías, etcétera, los que yo llamo negocios caseros. Suele ocurrir que las personas, los individuos, confundan sus cuentas personales con las cuentas del negocio. Algunos por desconocimiento, otros por desorden y otros porque de manera premeditada quieren confundir al enemigo. A la DIAN, por ejemplo. Entonces a las cuentas del negocio, allá le meten las cuentas personales, el mantenimiento de la finca, la escuela del hijo, los almuerzos, qué sé yo. No, son dos situaciones totalmente diferentes. Una cosa son las cuentas personales, otra cosa las cuentas del negocio, y eso tiene efectos fiscales. No alertar indicios de no negocio en marcha. Este sí, otro que me trasnocha, otro que me preocupa. Sabemos que en los últimos años se han matizado, se han relajado, ya que está de moda la palabra con el tema de la pandemia, se han relajado las medidas respecto a la pandemia y demás. También se han relajado las medidas en lo que tiene que ver con las causales de disolución para las compañías, para las sociedades. Todavía seguramente recordamos en Colombia normas del Código de Comercio que indicaban de manera fulminante, digo yo, que cuando se cumplían ciertos hechos en la compañía, entonces los administradores tenían que correr a disolver y liquidar la compañía. Por ejemplo, cuando ocurrían pérdidas que afectaban el patrimonio, es decir, cuando reducían el patrimonio incluso por debajo del capital. Por allá había una norma en el Código de Comercio que decía eso, entre otras. Resulta que el concepto ha evolucionado y ya tenemos normas y pronunciamientos de las superintendencias que indican que no, que eso no es ni blanco ni negro, que es un tema más complejo que eso, que hay que aplicar juicio profesional y que lo que deben hacer los administradores es estar evaluando, estar midiéndole la temperatura al negocio, para ver si se le va subiendo la fiebre y está enferma la empresa. Es normal que en los negocios se suba la fiebre, así como con los seres humanos. Es normal que se nos suba la fiebre a ratos, pero no es nada, al otro día estás bien.
te tomas una pastilla, qué sé yo, y te mejoras. Pero hay ocasiones en donde la fiebre no para de subir y lo que ya hay es una alerta de una enfermedad mayor, que puede ser fatal. Eso también pasa en las empresas. De hecho, por ahí algún decreto marca algunos indicadores financieros que hay que estar verificando: flujos de caja, pérdidas recurrentes, razón corriente, endeudamiento, los indicadores básicos si se quiere. Hay que estarlos monitoreando justamente para medirle la temperatura a ese negocio. De tal suerte que cuando esos indicadores marquen una fiebre alta, fiebre financiera alta, los administradores tienen ese deber ético y el contador, digo yo, deber técnico y ético de alertar la situación. Señores, este negocio va mal. Aquí estamos teniendo problemas con proveedores, no hay plata para pagar a los proveedores, ya no estamos pagando puntual la quincena a los empleados, ya el banco nos está llamando, ya no tenemos crédito, ya nos cerraron la puerta, ya hay varios clientes que no nos quieren comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me preocupa, les decía, lo que me trasnocha, es que las compañías se siguen quebrando, se siguen muriendo, o siguen entrando en estado terminal, para seguir con el símil de la enfermedad, y por ningún lado hay alertas de negocio en marcha, ni del administrador, ni del contador, ni del revisor fiscal, nadie. Entonces eso es como si en su casa, eso es como que en la casa a uno se le muriera la familia, están agonizando, la familia está ahí tirada en la sala, está agonizando, y nadie dice nada. Es más, la persona se muere, fallece y no pasa nada. Nadie llamó la ambulancia, nadie hizo una consulta, nadie se murió así, recójalo. Me excusan que sea fuerte con el comentario, pero con los individuos la persona fallece, ya pasa a otra dimensión y queda el duelo familiar y demás, pero no más. El duelo pasa y bueno, lo extrañamos mucho y quedan buenas fotos y todo. Pero en las empresas, la empresa fallece y detrás de la empresa hay muchos intereses. Hay empleados y sus familias, hay proveedores y sus familias, hay clientes, hay accionistas, hay inversionistas. Y dejamos morir las empresas y no generamos las alertas correspondientes. Preocupante. Contabilidad creativa y elusión fiscal, más de lo mismo, no voy a profundizar ahí. Y a propósito de mis preocupaciones, una preocupación profesional y personal, quise escribirla para que quede evidencia. No sabía que iban a grabar, lo hubiera pensado 2 veces, pero me preocupa que buenos contribuyentes, entienda por buen contribuyente el que quiere pagar impuestos, el que quiere hacerlo bien, me preocupa que buenos contribuyentes hablen de los comportamientos no éticos y no técnicos de algunos colegas, y me preocupa aún más que los malos, comillas, que los malos contribuyentes encuentren colegas que los atiendan. Esto da para debatir chévere en un almuerzo, ya Hernán, Marta, Lina, Jaime, cuando allá allí me están poniendo la paleta. Chévere para discutirlo en un almuerzo, porque aquí hay muchas aristas. No es que a mí me toca atender clientes de esa naturaleza, yo sé que él es evasor, yo sé que él es moroso, yo sé que él es malintencionado, pero es que ¿qué hacemos si yo necesito comer? Voy a dejar el tema ahí planteado, ya con la paleta ya, ahí da para hablar mucho. ¿Será que sí? Solamente voy a decir algo, y esto es muy personal. Mi vida profesional, mi vida personal, mi vida laboral me ha enseñado que sí es posible decirle no a ese tipo de clientes. Usted sí puede, usted como profesional sí puede elegir con quién quiere trabajar. Seguramente en muchas ocasiones renuncia a algunos ingresos que son interesantes, claro.
por eso no tengo carros de alta gama ni nada de eso. Pero vivo bien y no me quejo, vivo con lo que necesito y con la conciencia tranquila. Pero me preocupa que no veo lo mismo en algún sector de los colegas. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen algunos. No voy a profundizar aquí, la paleta me condiciona. Esto conocido por todos. Digo mal de muchos porque no es que, tampoco soy creo que uno debe ser consciente de su realidad, pero no para lamentarse y deprimirse, sino para hacer algo diferente. Y sirve mucho saber, al menos consuela, saber que no es solamente un tema de Colombia, es un fenómeno mundial. La humanidad, en mi opinión, está mentalmente enferma. Basta con ver las noticias, lo que ocurre en el mundo, y yo soy de los que creo que el ser humano es un ser enfermo. Estoy hablando en general, por supuesto. Es un ser enfermo en muchos aspectos. Vivimos en una sociedad enferma, no solamente en Colombia, en el mundo, con diferentes niveles de enfermedad. Cosas como esta. Creo que con los nombres ya se entiende cuál es la alusión. Y estos, farándula. Quienes me conocen en aulas saben que me gusta hablar de la farándula conectada a los temas contables y tributarios. Los menciono aquí, son todos muy reconocidos, famosos, los de abajo colombianos, orgullosamente, los de arriba extranjeros, pero también muy conocidos. Todos ellos están mencionados ahí, y eso, ojo, que eso son noticias públicas. No estoy aquí difamando, me gano aquí un problema, no. Todos ellos en algún momento y recientemente, tal vez el más mediático en este momento, el caso Shakira, no solo por su separación de Piqué y toda esa novela alrededor, sino por todos ellos han protagonizado líos fiscales. Y el planteamiento aquí es, ¿cuál ha sido el rol de los asesores? Porque es que ellos, con toda seguridad, bueno, estoy aquí afirmando algo que no conozco, pero me atrevo a especular, ellos no son expertos tributarios ni contables, nada, ellos contratan a alguien. En algún lugar del mundo hay un colega, incluso en algunos casos colombianos, los colegas que los asesoran, no solo contadores, hay de todo, abogados, financieros, etc. ¿Cuál ha sido el papel de esos colegas en esas conductas reprochables desde el punto de vista fiscal de esas personas? Esta lámina creo que habla por sí sola. Este es el típico contador. Para los muy jóvenes, que estén de 35 años para abajo, de pronto les parecerá extraño qué es este aparato que tiene este colega en la mano. Es un teléfono, es el antiguo celular. Porque ahí ya hay personas jóvenes, ¿viste? ¿Eso qué? Este es el antiguo celular, tiene en su mano una bocina, esto tenía un cable así en espiral, se conectaba y había un disco que uno con eso marcaba, ese era el digital. Esto por supuesto es una caricatura, pero a veces no es caricatura, a veces es realidad, cómo vivimos nuestro día a día. Y a veces en medio de todos estos papeles y de tantos correos y de tanta cosa que hay que hacer, a veces no somos conscientes de todos los reflectores que tenemos alrededor. Para pensarlo. Algunas conductas sancionables no éticas, particularmente en Colombia, Junta Central de Contadores, DIAN, Código Penal, normas específicas que sancionan con multas económicas, con suspensión o cancelación de la tarjeta profesional o incluso con penas privativas de la libertad, conductas no éticas, conductas no técnicas, que van en contravía de leyes, de normas, evasión de impuestos, maquillaje de información financiera, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener aquí. Quiero permanecer aquí. ¿Cuánto me queda en la paleta? Nada. Entonces ya digo hasta luego. No, pero en serio, pero pregunta en serio, ahí ya vamos cerrando. Entonces me voy a ir directamente, aquí este parrafito es una sentencia de la Corte Constitucional, cita textual, en donde la misma Corte Constitucional ha admitido que es legítimo, es un derecho,
perfectamente viable que los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, usen las normas en su beneficio, para dejar eso claro. Ay, entonces está prohibido en Colombia ahorrar impuestos. No, 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 no. Es legítimo, es un derecho, es más, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, con ética y con técnica, y con pragmatismo. Aquí iba a mencionar, como estamos en temporada de reforma tributaria, iba a hacer algunos comentarios, pero eso lo podemos dejar a un lado. Y con aquí me robo el último minuto. Con el máximo respeto y respetando, insisto, quienes opinen diferente, pero en mi opinión, valore su trabajo y su reputación. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible, insisto, esto es una opinión personal, con todo el respeto. Me preocupa que un colega cobre 50.000 pesos por hacer una declaración de renta. Me preocupa que un colega lleve lo que llamamos llevar una contabilidad por 100.000 pesos mensuales. Me preocupa. Valore su trabajo y de paso su reputación. Aprenda a decir no. Doy fe de eso. Es posible decir no. Cuando usted identifique una conducta con la que usted no se siente tranquilo, no ética, no técnica, etcétera, identifique, cuantifique, advierta los riesgos por escrito. Los riesgos son para asumirlos en cualquier escenario de la vida. Claro que uno en la vida diaria se encuentra con conductas, con situaciones complejas. Hay que tomar el riesgo, pero usted como profesional, analícelo desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista ético y técnico, y ojalá una sugerencia ya en la práctica, por escrito. Por escrito, colegas. Promueva la evangelización contable y tributaria. Yo digo, somos apóstoles contables y tributarios. Tenemos que explicarle a las organizaciones, a los clientes, a las personas, a las empresas, les tenemos que explicar qué es lo que hacemos para que nos entiendan y nos ayuden a hacer bien el trabajo, empezando por los que mandan. Eduque con ejemplos ajenos. Ve, podemos ocultar activos, podemos evadir impuestos. Espéreme, ya le traigo un casito de alguien conocido, y casos hay muchos públicos. Vea lo que le pasó al del frente por hacer eso. Eso suele generar impacto. Y todo eso finalmente para que ejerzamos esta linda profesión con una sonrisa como la de este colega, la de esta colega, dale la sonrisa a esta dama ahí con la calculadora, para que siga siendo placentero ejercer la profesión y dormir tranquilos. Ese básicamente es mi mensaje y por supuesto muchas gracias. Raúl, por aquí hay una pregunta para ti. ¿El contador debe ser contratado para pagar incendios, tapar huecos de corrupción o legalizar gastos? ¿Qué dijiste al final? ¿Organizar gastos? Legalizar. Legalizar. Pues si debe ser contratado, yo creo que sí, claro. Claro que sí. Pero insisto, analice muy bien para qué lo contratan. Mencionaste ahí palabras fuertes, corrupción, tapar huecos, no sé qué. Apagar incendios de bombero. Claro, eso de apagar incendios. Creo que todos alguna vez hemos tenido la experiencia de recibirle una contabilidad a un colega que la dejó ahí. No hay soportes, no hay historia y tal. Ese es uno de los incendios. Claro que sí. Hay colegas expertos en eso. Pero insisto, si nos contratan para apagar ese incendio, tapar ese hueco, enderezar las cosas, que sea para eso. Y ahí hay una ventaja. Y en mi vida profesional lo he vivido en carne propia. Nada mejor que usted llegar a construir sobre lo destruido, porque es que todo se nota. Para bien, cualquier cosa buena que usted haga, se nota, llama la atención, porque es que eso estaba incendiado, solo cenizas había. Si usted construye algo sobre esa destrucción, se nota, si lo hace bien. En ese sentido, claro que sí. Muchísimas gracias, Raúl. Raúl, te damos las gracias. Te queremos dar un presente de parte del departamento por tu participación y decirte que esta siempre es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.